Estoy casi seguro que en muchas ocasiones te has preguntado, ¿será el orden block correcto? ¿Está bien trazado? ¿Es la zona importante y la zona específica a donde el precio podía retroceder y tomar una buena zona de oferta? Bueno, pues te tengo unos buenos tips que podrán ayudarte a tu operativa. Ve el video completo, estoy seguro que te servirán. Comencemos. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en el gráfico y vamos a primero mencionar qué es un orden block. El orden block es una vela contraria a un movimiento actual. ¿A qué me refiero con ello? Que si el movimiento actual que estamos viendo es este movimiento alcista, la vela contraria de un movimiento alcista será una vela bajista. Entonces vamos a identificar en esta zona un orden block. Más viceversa, si estamos en un movimiento bajista, hay que determinar e identificar cuál es la vela contraria de ese movimiento bajista y sería un alcista que hay que ubicar en este punto de aquí, en estos altos. Muy bien. Bueno, ya teniendo ese concepto, ahora muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es el orden block a destacar o cuál es el orden block correcto para poder trazar y guiarnos a ese para los movimientos posteriores? Bueno, aquí pues posiblemente pudiéramos tomar ya sea puede ser puede ser este o este, dependiendo en qué temporalidad estemos, el movimiento que queramos tomar en cuenta, ya sea este movimiento de swing alcista, el movimiento bajista, este swing otra vez alcista y viceversa. Podemos tomar varios orden block a la misma vez, sí, pero vamos a filtrar entre los orden block más contundentes y con más fuerza que hay que tomar en cuenta. Y para ello les voy a pasar un gran tip que es cuál es el orden block más fiable. Y el primer concepto que les quiero dar a considerar y a que lo apunten sería que un orden block siempre va acompañado de dos velas contrarias. Si un orden block no va acompañado de esas dos velas contrarias, hay que descartarlo y hay que buscar otro que conlleve y tenga esa característica muy importante. Vamos a ver a qué nos referimos. Vamos a, por ejemplo, a marcar ahorita que este es un orden block. Orden block, ¿de qué movimiento? De este movimiento bajista. Vamos a tomar que este es el orden block de este movimiento bajista. Para determinar que ese orden block sea válido, hay una regla muy importante que muchas veces en algunos videos no lo comentan. La regla importante de un orden block, que las dos velas siguientes de ese orden block tienen que ser consecutivas y contrarias al orden block. Bueno, el orden block es una vela alcista, entonces las consiguientes tienen que ser bajistas y aquí lo podemos visualizar. Acercamos lo que es un poquito el gráfico y aquí se visualizan orden block alcista, vela alcista y las dos siguientes son velas bajistas. Entonces ya teniendo eso en cuenta, marcamos el área, toda esa área con un rectángulo con lo que ustedes se acomoden a trazar y marcamos toda esa área de esa vela alcista que tomamos como orden block con la característica antes mencionada, que el orden block tiene que ser, por ejemplo, este caso vela alcista, las dos velas consiguientes tienen que ser bajistas. Y si se dan cuenta en esa área, el precio reacciona, rechaza y tiende a caer posteriormente. Vamos a ver otro ejemplo claro en esa zona, todo este movimiento bajista de aquí a aquí, y vamos a tratar de ubicar tanto los orden block de la zona bajista, tanto de la zona alcista. Entonces, los orden block de esa zona, vamos a visualizarlos. Primero vamos a ver cuál sería el orden block. Aquí puede ser este orden block y puede ser este otro. Y puede ser este otro. Aquí hay tres que hay que tomar en cuenta. Vamos a tomar el aspecto importante que comentamos, que las dos velas siguientes de ese orden block tienen que ser contrarias y consecutivas. Dos velas por lo menos. Este orden block, pues, veamos que tiene, pues, una vela y la segunda vela también bajistas, contrarias al orden block. Entonces este puede ser un orden block válido.
Segunda vela a tomar en cuenta como orden block. Requisito importante, las dos velas contrarias consecutivas las tiene. Tercera vela, orden block, y las dos velas también son consecutivas bajistas después de esa vela como que tomamos como orden block. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál debo de tomar en cuenta? Si aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Hay que tomar en cuenta el más alto. Aquí, por ejemplo, sería este el más alto y este hay que tomarle más prioridad. Entonces, por tanto, vamos a marcar que ese orden block viene siendo esta zona. ¿Se dan cuenta por qué? Porque cumple con el requisito de que tiene las dos velas siguientes contrarias al orden block, bajistas en este caso, orden block, vela alcista, y las dos siguientes velas contrarias consecutivas. Aquí este es un orden block ya bien marcado, ya no se puede tomar como este porque este es una vela un poco más baja, un nivel más bajo, y este también. Entonces, si estamos tomando todo el movimiento completo, tiene que ser, por tanto, el que está más alto. Ahora la parte bajista, vamos a ubicar el orden block de la zona de aquí. Vamos a ver que aquí tenemos uno. Ahora va a ser vela bajista lo contrario, y aquí tenemos este a tomar o este a tomar. Vamos a visualizar esto que está más interesante. La primera vela, que es esta, la primera vela, vamos a acercar. Esta es la primera vela. Si se dan cuenta, esta vela es bajista, que lo tomamos como orden block, y las dos velas siguientes son alcistas. Este podemos tomarlo como un orden block válido, porque las dos velas siguientes son contrarias al orden block y son seguidas las dos, son iguales, son alcistas ambas. Vamos a ver el otro ejemplo. Ahora aquí, si se dan cuenta, es bajista, le sigue una alcista y posteriormente la otra es bajista, alcista, bajista. Entonces ese orden block no es válido porque, como comentamos, tiene que cumplir esa regla importante: orden block y posteriormente dos velas contrarias al orden block seguidas del mismo color. Luego posteriormente viene este orden block que también marcamos, y aquí ya vienen estas dos velas contrarias al orden block. Entonces, por tanto, vamos a eliminar estos gráficos y vamos a determinar cuál de esos dos orden block es el que está más abajo, este o este. Estos dos tienen la característica que están en el nivel más bajo. Tienen las dos velas a favor, que son las dos velas siguientes consecutivas del mismo color, dos velas consiguientes del mismo color, pero ahora vamos a determinar cuál es el válido y cuál es el que habíamos comentado, cuál es el que está más abajo. Pues sería este, porque es el que está más abajo del anterior. Muy bien, miren, aquí está abajo el precio, marcamos esta zona, reacciona, reacciona y reacciona hacia la alza, y respetando toda la zona de orden block, marcándola pues de forma un poco más concreta, más válida que en otros casos que les pudieran decir: este es un orden block, vela contraria. Pero a veces es muy confuso vela contraria. ¿Por qué? Porque aquí es vela contraria, aquí es vela contraria, y si vamos filtrando esos detallitos con esos pequeños filtros para tener en cuenta y no caer en errores, pues va a ser una manera más fácil de buscar operaciones. Orden block, otro orden block, por ejemplo, es este. Orden block en esta zona, y las dos velas consiguientes después de ese, velas contrarias y seguidas. Este entonces sería un orden block válido. Válido totalmente. Borramos, y aquí, por ejemplo, aquí este sería un orden block. ¿Por qué? Porque las dos velas contrarias después del orden block son seguidas y son del color contrario del orden block. Aquí también pudiera ser este, pero este no se toma en cuenta porque ya tenemos el principal. Muy bien, tenemos el más alto. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, este orden block no pudiera ser. ¿Por qué? Porque las velas dos siguientes es una alcista y la otra es bajista. No son iguales después del orden block. Entonces, por tal motivo, ese no puede ser un orden block. Vamos a visualizar otra vela, ahora otro orden, y sería esta
y las dos velas consiguientes viene siendo esta alcista y esta alcista. Entonces, por tanto, esta vela es más para mí un orden block que ya sea esta o que ya sea esta. ¿Por qué? Porque el requisito lo tenemos. Vela contraria al movimiento alcista y posteriormente, después de ese orden block, dos velas contrarias pero seguidas del color del orden block. Entonces vamos a trazar esa zona que ya determinamos que ese es un orden block. Vamos a trazarla. Trazamos. Y si se dan cuenta, exactamente donde trazamos, el precio reacciona. Reacciona en esta zona de aquí. Reacciona aquí. Reacciona aquí. Y reacciona en todo este espacio el precio. Ya de aquí hay que tener en cuenta si el precio, y con otros filtros, si el precio nos rompe zonas importantes, por ejemplo, nos rompe esta zona importante o nos rompe ya totalmente este mínimo anterior. Pero ahorita encontrándose en esta zona el precio, pues es muy posible que aquí actúe rompiendo al alza, como comentamos, respeta orden block y el precio muy probablemente suba. Veamos si sube y pudiéramos haber tomado toda esta subida con algunos pips en favor. Bueno, pues espero les haya agradado este video, pues la forma un poco más eficaz y concreta de trazar esos orden block sin estar batallando cuál sería y cuál no sería, y no caer en esos errores en estar trazando esas velitas muy importantes para analizar el mercado y buscar zonas de oferta. Bueno, sin más por el momento, su amigo Lexer, hasta luego.